El cuarto rectángulo, su altura sería 4. Aquí está. Y esto que tenemos en pantalla viene a ser el histograma de frecuencias. ¿Qué les ha parecido? Muy sencillo, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, a elaborar el polígono de frecuencias. Y para elaborarlo también es muy simple y vamos a partir precisamente del histograma de frecuencias. ¿Cómo se hace? Nos vamos a ubicar en cada rectángulo. Empezamos por el primero que está en la izquierda, este que estoy indicando. Nos ubicamos en la parte superior del primer rectángulo y ahí ubicamos su punto medio. Aproximadamente sería aquí. Lo mismo hacemos con el siguiente rectángulo. Nos vamos a la parte superior de dicho rectángulo y ubicamos su punto medio. Ya está. Así hacemos con el tercer rectángulo. En la parte superior ubicamos punto medio y con el cuarto rectángulo también lo mismo. El siguiente paso es unir dichos puntos y vamos a trazar líneas rectas. Partiremos desde el eje horizontal hacia el primer punto. Ahora, desde ese primer punto hacia el segundo punto trazamos otra línea recta. A continuación hacia el tercer punto y luego hacia el cuarto punto y finalmente cerramos en el eje horizontal. Y esto vendría a ser el polígono de frecuencias, esto que tenemos en pantalla. Y esto se ha elaborado a partir del histograma de frecuencias. ¿Qué les ha parecido? Bastante sencillo, ¿verdad? No es complicado. Ahora les invito a ver un segundo ejercicio, pero este segundo ejercicio se va a partir desde un gráfico. Vamos a elaborar la tabla de distribución de frecuencias. Vayamos a ver entonces el segundo ejercicio. Aquí lo tenemos. Dice, el siguiente histograma, esto que se muestra en pantalla, muestra los promedios obtenidos por los alumnos de una sección en el curso de biología. A partir de esta gráfica, se nos pide reconstruir la tabla de distribución de frecuencias. Empezaremos entonces, pero antes de hacerlo, vamos a echarle una miradita a la información que contiene este gráfico. Si recordamos, de acuerdo al ejercicio anterior, en el eje horizontal debe ubicarse la variable que se investiga, y aquí serían los promedios que se han obtenido de estos alumnos, con sus respectivos valores organizados o agrupados en intervalos de clase. Y como pueden apreciar ustedes, para cada rectángulo, en la parte inferior, es decir, la base de cada rectángulo, como hemos visto en el ejercicio anterior, viene a ser su respectivo intervalo. Y como hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 rectángulos, entonces hay 6 intervalos. Y cada base de cada rectángulo es precisamente un intervalo de clase. Bien, ya sabemos que hay 6 intervalos. Y en el eje vertical se encuentra pues la frecuencia absoluta simple, representada aquí por el número de alumnos. Ahora sí, con esto procedemos a la reconstrucción. Vamos primero graficando la tabla. Debemos tener 6 casilleros libres para ubicar a los 6 intervalos que hemos identificado. Aquí está. Como pueden apreciar, hay 6 casilleros libres donde vamos a ubicar a los 6 intervalos con sus respectivas frecuencias absolutas simples. En la primera columna vamos a colocar aquí a la variable. Sí. ¿Podrían aceptar a mi compañera Ariana? Ya, vamos a ver. Con sus valores agrupados en 6 intervalos. Y en la segunda columna vamos a colocar a la frecuencia absoluta simple, que aquí viene a ser el número de alumnos. Y en la parte inferior de dicha columna vamos a colocar el total de alumnos, es decir, el tamaño de la muestra. Bien, ahora sí, vamos entonces a la primera columna, donde vamos a colocar los valores de la variable, que por cierto están agrupados en intervalos de clase. Y lo común es que los intervalos de clase sean cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha. Así que vamos a proceder. Y el punto y coma que separa el límite inferior con el límite superior. Lo mismo hacemos en el segundo.
Aquí está, en el tercero, límite inferior y límite superior. Cuarto, quinto y sexto. Ya está. Lo que nos falta es colocar los límites y para eso nos vamos a la gráfica y nos ubicamos en el eje horizontal. A ver, la base del primer rectángulo sería 6, 8. Entonces, de 6 a 8 vienen a ser los límites del primer intervalo. Cerrado en 6 y abierto en 8. Así que vamos a colocar los límites del primer intervalo, 6, 8. Ahora, los límites del segundo intervalo. Nos ubicamos en la base del segundo rectángulo y vemos ahí que sería 8 y 10. Así que 8 y 10. A continuación, lo mismo con el tercer rectángulo. Abajo en su base está el intervalo o los límites del intervalo. 10, 12. En el cuarto, 12, 14. El quinto, 14, 16. Y por último el sexto, 16 cerrado y abierto en 18. Ya tenemos entonces a los intervalos de clase en la primera columna. Ahora nos trasladamos al eje vertical donde vamos a encontrar precisamente la frecuencia absoluta simple. Veamos entonces para el primer rectángulo que corresponde al primer intervalo. ¿Cuál es su altura del primer rectángulo? 4. Según la gráfica es 4. Eso significa que el primer intervalo, su frecuencia absoluta simple sería 4. Aquí está. Ahora nos vamos al segundo rectángulo. Y como pueden apreciar según la gráfica, el segundo rectángulo, su altura es 8. Entonces, al segundo intervalo de clase le corresponde su frecuencia absoluta simple 8. Hacemos lo mismo con el tercer rectángulo. Según la gráfica, su altura es 12. Entonces, el tercer intervalo, su frecuencia absoluta simple es 12. Y así. Vamos entonces al cuarto rectángulo, su altura sería 16. Entonces la frecuencia absoluta simple del cuarto intervalo sería 16. Continuamos con el quinto rectángulo. Según la gráfica, el quinto rectángulo, su altura es 10. Entonces el quinto intervalo tiene como frecuencia absoluta simple al 10. Finalmente, el sexto rectángulo, su altura según la gráfica es 6. Eso significa que la frecuencia absoluta simple del último intervalo de clase es 6. Ahora, para obtener el tamaño de la muestra, sabemos que debemos sumar todas las frecuencias absolutas simples. Procedemos a la suma. 4 más 8, 12. Más 12, 24. 24 más 16, 40. 40 más 10, 50. 50 más 6, 56. Entonces, el tamaño de la muestra aquí es 56. Hay un total de 56 alumnos. Bien, tenemos entonces en pantalla a la variable con sus respectivos valores agrupados en 6 intervalos de clase. En la segunda columna tenemos a la frecuencia absoluta simple. Y podemos seguir agregando más columnas, como la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual. Pero eso lo pueden hacer ustedes. Y pueden ayudarse con el video que precisamente explica la construcción de una tabla de distribución de frecuencias con intervalos, que está en nuestro canal. Bien, apreciados alumnos y amigos, si este video te ha encantado, pues te invito a compartirlo con todos tus amigos, con todos tus contactos y a la vez invitarles a suscribirse a mi canal. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención. Ok, muy bien. Hemos compartido una pequeña clase de estos profesores que nos ayudan a mejorar nuestro aprendizaje, ¿no? Un poco más claro, más didáctico, ¿no? A ver, entonces hoy día vamos a ver dos tipos de gráficas, el gráfico de barras y el gráfico circular. ¿Ya? ¿Qué es el gráfico de barras? Dice, es un tipo de gráfico estadístico que se utiliza para representar datos de variables cualitativas y cuantitativas discretas, ¿no? Como se vio en el video, ¿no? Una especie de rectángulos para distribuciones de frecuencias de datos sin agrupar. Como su nombre lo indica, está formado por barras rectangulares de igual ancho que conservan la misma distancia y separación entre sí. Se emplea básicamente para mostrar y comparar cantidades. En uno de los ejes representamos las categorías o valores que toman la variable x, por ejemplo x1, x2, x3. En este caso sería
Vamos a ver más adelante, lo vamos a ver eso. En el otro eje representamos los valores de la frecuencia absoluta o frecuencia porcentual de cada categoría. Sobre el eje de categorías se levantan barras y rectángulos de igual base hasta una altura del valor numérico de la frecuencia de cada categoría. Entonces acá vemos la frecuencia absoluta, está en el eje vertical, la frecuencia, los valores, ¿no? O sea, las variables, ¿no? Están en el eje horizontal. Entonces por eso que acá ponen el primer valor x1, el segundo x2, x3. Entonces para el primer valor x1 le corresponde la frecuencia absoluta 4. En la parte verde, ¿no? El rectángulo verde. En el rectángulo amarillo para el valor de la variable x2 corresponde a la frecuencia absoluta 2. Y para la variable x3 corresponde a la frecuencia absoluta 5, ¿no? Creo que es sencillo. Esto lo podemos pasar a una tabla de frecuencia también, ¿no? Esto, como vimos en el video de la gráfica, lo pueden pasar a una tabla de frecuencias, y la tabla de frecuencias también se puede pasar a una gráfica. Y acá vemos un problema que dice, ¿no? En el año móvil de octubre de 2019 a 2020, el 90,3% de la población consumió agua proveniente de la red pública, dentro de la vivienda, fuera de la vivienda, pero dentro. Eso hemos visto en la clase pasada, creo. Pilón o pileta de uso público. A nivel del área de residencia, en el área rural fue 76,8%, 74,4% red pública dentro de la vivienda y 0,7% red fuera de la vivienda, 1,7% pilón de uso público. Para el área de residencia, en el área rural tenemos la siguiente tabla de frecuencia. Ojo, estos datos que se ve aquí no coinciden con lo que está acá, ¿ya? Así que no me digan, profesor, pero esto de acá no tiene ninguna relación con lo que está acá. Sí, es verdad, no tiene relación, ¿ah? Yo le chequeé ya. No tiene mucha relación, pero sí lo he puesto como actividad, donde ahí sí va a tener una relación, ¿no? O sea, el ordenador, todo un poco que no se entiende, ¿no? Porque acá dice, para el área de residencia rural, ¿no? Área de residencia rural. Tenemos la siguiente tabla y ahí está, ¿no? 77%, 2%, 17%, 4%. Y acá también dice, ¿no? Acá dice, primero dice 9,3% de la población consumió agua proveniente de la red pública, dentro de la vivienda, fuera de la vivienda, pero dentro del edificio pilón, a nivel del área de residencia. Dice, a nivel del área de residencia. Rural todavía dice, ¿no? Miren, estos dos párrafos son iguales, los dos amarillos son iguales. Pero acá, ¿qué te dice? 76,8%. ¿Ya? Red pública dentro de la vivienda, 74%. Y acá vemos, red pública de la vivienda, dice 77%. A no ser que la haya redondeado, ¿no? No, acá es 74%, no se puede redondear. Luego dice 0,7% red fuera de la vivienda. Red fuera de la vivienda. Y acá, ¿qué dice? 2%, ¿no? 1,7%, a no ser que la haya redondeado a 2%, puede ser también. No, pero este es redes públicas fuera de 0,7, no se puede, a 1 máximo, ¿no? Ahora dice pilón de uso público, dice 1,7%. ¿Y acá qué dice? Pilón de uso público, 17%, ¿no? No, perdón. Sí, pues 17%, ¿no? ¿Ya? Entonces, si ustedes me dicen, profesor, esto de acá y esto de acá tienen una relación, y le digo, no tiene ninguna relación, ¿eh? Cuidado, ahí que ha cometido o de repente tiene otra explicación, ¿no? Pero si lo tiene otra explicación debe ser más claro cuando emitan ¿cómo se llama? De Aprende en Casa, debe ser más claro y para que usted no lo confunda, pues, ¿no? Entonces, esto yo lo he puesto como actividad, pero yo lo he ordenado bonito para que ya lo entiendan, ¿no? Pero yo lo he copiado tal como está, tal cual, ¿ya? Entonces, lo que vamos a analizar es esta tablita. Esa es nuestra preocupación, ¿no? Vamos a bajarlo un poquito.
Dice, población que consumió agua proveniente de la red pública. Ya. Dice, población que consumió agua proveniente de la red pública, ¿no? Y ahí está, población que consumió agua proveniente de la red pública. Red pública dentro de la vivienda, color rojo. Red pública fuera de la vivienda, color verde. Pilón de uso público, color verde claro, ¿no? Y no tiene acceso al servicio, o sea que no está dentro de la red, ¿no? O sea, no utiliza ninguno de estos tres eh, servicios, ¿no? Ni la red pública dentro, ni la red fuera, ni pilón de uso, ¿no? Este grupo de personas que está en color azul, de repente tienen otra forma de obtener el agua, ¿no? O sea, que sacan del río, tienen un pozo, ¿no? Otra forma, ¿no? Ya, pero entonces, estos son los datos, ¿no? Entonces, acá le dan frecuencia absoluta, FI, República dentro de la vivienda, 769. Estoy compartiendo, ¿sí o no? ¿Me escuchan? Estoy compartiendo. Ya. Continuamos entonces. República fuera de la vivienda, 17. Pilón de uso público, 170. Ahora, los que no utilizan los servicios son 44 personas. Si sumamos todo esto, nos sale 1000 personas, ¿no? Ya, en cuanto a la red pública. Ahora, en base a estos datos de la frecuencia absoluta, ya uno puede hallar la frecuencia acumulada, ¿no? ¿Cómo se hace? Se repite en el primer casillero, se suma 17, sale 186, se suma 170, sale 956, se suma 44 y sale 1000. ¿Ya? Muy bien, ahora la frecuencia relativa, acá está la fórmula, 769 entre 1000, o sea, HI va a ser igual a FI entre N, ¿ya? Y esto sale 0,77, ¿no? Así sale. Al otro, 17 entre 1000 sale 0,02, 170 entre 1000 sale 0,17, 44 entre 1000, 0,04, ¿no? Sumamos todo esto, te sale 1. Ahora, la frecuencia relativa porcentual, aquí no está la frecuencia relativa acumulada, por si acaso, no está la frecuencia relativa acumulada. Entonces está la frecuencia relativa porcentual, HI por ciento, se multiplica a la frecuencia relativa por 100, o sea, 0,77 por 100, y ahí multiplicamos por 100%, ¿no? Sale 77%, 0,02%, 2%, 0,17%, 17%, 0,44 por 100, 44%. Sumamos todo eso, me sale 100%, ¿no? Bien, entonces, esta es la frecuencia acumulada, la frecuencia, las tablas de frecuencia, son las tablas de frecuencia, ¿no? Ahora dice, con la información proporcionada, elabora un gráfico de barras, ¿no? Entonces, con esos datos, acá hemos elaborado una gráfica de barras, ¿no? Ya. Muy bien, como dice, a ver, vamos a reducirlo un poquito. Ya. A ver. Dice, para la red pública dentro de la vivienda. Ya, entonces, en el eje vertical se pone las medidas, ¿no? En este caso se ha puesto de 100 en 100, ¿no? Ya, entonces, porque el máximo es 769, ¿no? Número de personas, 769, entonces, si lo ponemos pues desde 0, 1, 2, 3, entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí se va a distorsionar, ¿no? Y no van a poder visualizarlo, ¿no? Entonces, esta gráfica se ha elaborado en Excel, ya, en Excel se ha elaborado y ha salido así, ¿no? Ya después más adelante le voy a decir cómo se elabora en Excel, ¿no? Ya, entonces, acá a la red pública fuera de la vivienda, color verde, son 17, ¿no? Pequeñito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá entre 0 y 100 está el 17, ¿no? Pues tan pequeño, menor que 50, entonces
Ese es el tamaño que ocupa, ¿no? Pilón de uso público, 170. Ya, 170 si vemos en el cuadro va de 100 a 200, ¿no? Por ahí está. El Excel lo hace ya automáticamente, ¿no? Ahora, si no tenemos Excel y queremos graficarlo, también igual, ¿no? Porque no se puede poner, pues si pones 0, 1, 2, 3 o 5, 10, no alcanza, ¿no? Si no te va a salir una figura tremenda, ¿no? Y vas a perder tiempo y por gusto, ¿no? Simplemente darlo de 100 en 100 y no necesariamente tiene que ser tridimensional, este es tridimensional, ¿no? Si quieres lo haces bidimensional, ¿no? O sea, solamente la parte lateral nomás, la cara nomás y ya puedes graficar tus barritas con lapicero y lo haces tus ejes. Acá no está trazado los ejes, ¿no? Acá debería estar trazado un eje, no le he puesto, ya, porque el Excel ya viene así. Si queremos, lo podemos, ¿no? Podemos sacar un eje horizontal X y un eje vertical Y. No se le agrega ahí, ¿no? Bien, el pilón, ya hemos dicho, no tiene acceso al servicio. O sea, las personas que no tienen acceso al servicio de agua, a la red, ¿no? No están conectadas a la red de servicio público, son 44 personas. Son aquellas personas que utilizan otros medios para conseguir agua, ¿no? De repente, ¿no? Si viven en el campo, hay un río por ahí y de ahí almacenan su agua, ¿no? De esa manera. O de repente uno tiene un pozo de agua, de ahí también sacan, ¿no? Del fondo de la tierra se saca el agua, ¿no? Eso en las zonas rurales, ¿no? Acá en Lima, mayormente casi todos tienen que utilizar la red pública, ¿no? Porque acá no hay pozos de agua, tampoco no hay ríos, ¿no? Tenemos que ir hasta Río Rima, pero el Río Rima está recontra contaminado, entonces no podemos utilizar esa agua del Río Rima, ¿no? Más antes era un río, pues, donde habían peces, la gente se iba a bañar, todo. Pero ahora con las conexiones de los desagües ya se han estropeado todo, ¿no? Y las minas y todo eso, ¿no? Bien, ahora, ¿qué dice acá? ¿Qué dice ahí? Gráfico. Gráfico circular. Muy bien, gráfico circular, dice. También conocido como gráfico de torta. Representa la totalidad que se quiere observar, es decir, un todo. Cada sector circular o porción de la torta representa la proporción de cada categoría de la variable respecto al total. Se emplea fundamentalmente para variables cualitativas, ¿ya? Especialmente cuando las frecuencias están expresadas en porcentajes. Siempre va acompañado de una leyenda. Es útil cuando las categorías son pocas, es decir, si la variable tuviese muchos valores, el gráfico sería incomprensible. Entonces, ¿para qué tipo de variables se utilizan? Las variables cualitativas, ¿no es cierto? Dentro de cualitativas están los que tienen nominales y ordinales, ¿no? Cuantitativa no se utiliza. Para la obtención de los ángulos de cada sector se utilizan las siguientes fórmulas, que únicamente expresan la proporcionalidad entre el ángulo y la frecuencia. Entonces, si vamos a agrandarlo un poquito. A ver, ahí se puede ver el ángulo del sector circular es igual a ¿cuánto? ¿Quién me dice? El ángulo del sector. ¿Puedo Sí. volver a repetir la pregunta del profesor? Ya, ¿a qué es igual el ángulo del sector? ¿Qué dice? 360 grados entre el número total de datos. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más dice? Por la frecuencia absoluta. Por la frecuencia absoluta. Correcto, muy bien. Eso es lo que... Por la frecuencia absoluta, profesor. Ajá, muy bien, Sofía. Ya. Correcto. Hay un audio ahí que está sonando. ¿Lo pueden apagar ese audio?
A ver, ese audio de Angeli Pariepuma parece. A ver, está haciendo interferencia ahí. Ya, ahora sí. Bien, entonces para hallar el gráfico de circular se divide 360 grados entre el número total de datos por la frecuencia absoluta. Más adelante le vamos a decir cómo funciona esto. El ángulo del sector es igual a la frecuencia relativa por 360 grados. Frecuencia relativa por 360 grados. Eso sí, no lo he visto. Frecuencia relativa por 360. O sea, la segunda fórmula no la he visto, ¿no? Dice frecuencia relativa por 360 grados. Son iguales a la primera, ángulo sector. A ver. Entre el número de datos. Este es nuevo. Listo. Entonces, acá está el gráfico. Como ustedes ven, ejemplo de gráfico circular: 45%, 36%, 19%, ¿no? Y esto que ven al costado dice categoría 1, categoría 2, es la leyenda. ¿Ya? Es la leyenda. Ya. Entonces vamos a ver más adelante cómo se hace, cómo funciona este gráfico de todo. Dice. Ejemplo B. En la información utilizada en la situación 1, elabora una gráfica circular. Plantea una afirmación de acuerdo al gráfico elaborado. ¿Ya? Entonces, del problema anterior nomás vamos a hacer una gráfica circular, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tenemos, vamos a reducirlo un poco. Ahí tenemos los mismos datos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que ya se han quitado lo que acá había, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa se han quitado, ¿no? Solamente está la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa porcentual. Y se ha añadido el ángulo de sector, representado con la letra griega alfa y grados, ¿no? Alfa en grados. Bien, ahora, ¿cómo yo calculo? Yo acá en este gráfico circular, como es sector, esta parte, no sé si podemos distinguir aquí. A ver si puedo utilizar algún medio. No, ya, en esta parte, en el ángulo, ¿no? Eso es lo que se va a calcular, ¿no? Por ejemplo, en el color medio, no sé qué color es nos dice el 19%, acá hay un ángulo. Ya, este ángulo puede medir pues 60 grados, 30 grados, ¿no? El otro donde dice el plomo de 36% también, como vemos que es más amplio, entonces debe medir más de 90 grados. Ya, puede ser 100 grados, puede ser 120, ¿no? Ya, y el que está al verde, que dice 45%, se toma acá también los ángulos, que como vemos que es menor de 180, entonces puede ser 170, 160, 150, ¿no? Ya, en base a eso se construye la torta, ¿no? Entonces, ¿cómo yo calculo los ángulos? Con esta fórmula que hemos visto: ángulo sector igual a 360 grados entre el número total de datos. Ya, 360 grados es fijo. Lo que va a variar es el número de datos y la frecuencia absoluta. Entonces, acá ya lo tenemos, ¿no? Número total de datos, 1000. Frecuencia absoluta es toda esta columna es la frecuencia absoluta. Ya, junto con el total, que es 1000. ¿Ya? Entonces, con esos dos podemos calcular los ángulos, ¿no? Bien, acá tenemos la frecuencia relativa porcentual. Eso ya se pone al final. Al final se pone. Y acá está la operación, ¿no? 300, en el ángulo del sector, acá vemos, vamos a ver esta parte. Ya, vamos a ver esta parte ahí. Ángulo del sector alfa, toda esta parte.
Ya se quedó así. Ya, ángulo del sector alfa. Dice 360 grados. 360 grados entre 1000 por 769. ¿No? 1000 es el número total de datos. 769 es la frecuencia absoluta. Para el primer casillero. Para el segundo casillero, 360 grados entre 1000 por 17. 360 grados entre 1000 por 170, 360 grados entre 1000 por 44, ¿no? Entonces el resultado acá en el primer dato sale 277.84, ¿ya? Entonces como el 8, después del decimal, el 8 es mayor que 5, acá no le he agregado nada, ¿no? Lo he puesto tal como está. Ya, sí, acá debería haberle agregado el 8, ¿no? Si le pongo 8, vamos a ver qué sucede. Ya. No, a lo mejor lo dejamos así nomás. Ya. Ahora, en el otro sale 6,12. Acá sí está bien, ¿no? Está bien redondeado, porque el 1 es menor que 5, 6%. El otro, 61,2, también redondeado a 61 grados. Acá sí se aumentó, ¿no? 15,84 igual a 16 grados, ¿correcto? Entonces la suma de estos 4 grados sale 360 grados. Vamos a ver, ¿ya? 7 y 6 son 13. 13 más 1, 14. 14 y 6, 20, ¿no es cierto? Pongo el 0 y llevo 20. 7 más 2 es 9, acá nada, acá 9 más 6, 15, 15 más 1, 6, pongo el 6 y llevo 1. Bien, entonces acá ya sé, vamos a pasar entonces, a ver, ¿qué hay aquí? A ver, ya empieza la gráfica, ¿no? Esto ya también se ha hecho con Excel, ¿no? Ahora, si no tienes Excel, agarramos la escuadra, el transportador, ¿no? En un círculo y comenzamos a medir, ¿no? Por ejemplo, en el primer dato sale 276 grados. ¿Ya? Entonces tú haces un círculo y mides con tu transportador, en el círculo rojo el ángulo, te va a salir 277 grados, vas a hacer así más de 180 grados, ¿no? Por eso que salió grande, ¿no? Y el otro, ¿cuál es el otro? 6%. ¿Cuál es? La red pública. Fuera de la vivienda, ¿no? Entonces debe ser el color verde. ¿Dónde está? Color verdecito, mira, 16%. Un angulito bien pequeño, ¿no? El color verde. El otro, el pilón, sale 61 grados. 61 grados. Ya, el color verde claro. Ya vemos que es menor que 90, ¿no? Un poco más amplio. Y el último, que no utilizan nada, sale, ¿cuánto salió? 16 grados, ¿no? Ya, entonces con el programa Excel ya sale de inmediato, ¿no? Pero si no tienen ese programa,